Hola compañeros, hoy les vamos a compartir qué es la sociología y el lugar que ocupa dentro de la educación. Esto por medio del análisis del documento Sociología de la Educación de Roberto Rodríguez. En primera instancia, la sociología se comprende por medio de la fragmentación en diferentes aspectos, tanto históricos como socioculturales, etc. En primer lugar, en la parte histórica, tenemos el nacimiento de la sociología en el siglo XIX y es atribuida a Comte, mayor exponente y padre de la filosofía. En este entonces, la sociología es comprendida como una disciplina que hace parte de ramas como la metafísica y cuya comprensión requiere del método científico. Para continuar con lo previamente dicho, debemos resaltar algo que es el factor de orden intelectual teórico, lo cual marcó una gran etapa en lo que tuvo que ver con el positivismo y el método científico y en el empirismo como corriente filosófica al momento del estudio y análisis de la sociedad. Esto ayudó al estudio del contexto social, por lo que posteriormente el descubrimiento de las leyes sociales en el siglo XVIII tuvo gran parte para forjar el carácter de la sociedad, por lo que después se distinguieron tres estados, que Comte los dice así, que son el teológico, el metafísico y el positivo. Luego se pasó a la autonomía de la sociedad, la cual ya salía de la ciudad de Dios y del poder del Estado. Esta tuvo lugar cuando se fue dando el resquebrajamiento de la fuerza para así lograr que el estudio de la sociedad fuese primordial. Gracias a esto, las ideas evolucionistas tuvieron lugar por Spencer y Comte, los cuales usaron la teoría evolucionista de Darwin, la cual llevó, según Comte, a la evolución social de familias, clanes, tribus y estado. Es imposible hablar de los orígenes de la sociología sin mencionar los factores sociales, económicos y políticos que surgieron como consecuencia de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La agricultura dejó de ser la base fundamental de la economía de las naciones, debido a la producción artesanal y la organización gremial. Esta trajo un nuevo modo de producción basado en la industria. La Revolución Francesa estableció la finalización de los privilegios de la aristocracia y el clero, y la burguesía se estableció como la clase social predominante. La concentración de mano de obra trajo consigo una nueva clase social, el proletariado, que años después se organizó en partidos políticos y sindicatos. La sociología como tal no tiene un objeto definido. Puede que se encuentren muchos documentos que te hablen acerca de ella, pero los sociólogos aún no se ponen de acuerdo de lo que se debe entender como sociología. Existen 4 razones por las que podemos encontrar esto. La primera, coincidencia entre el sujeto y el objeto. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto es el que investiga y el objeto es quien es investigado, por lo cual coinciden ellos mismos. Son las mismas personas. Segundo, análisis social y sentido común. ¿Qué significa? Que los sociólogos analizan situaciones desde perspectiva científica, mientras que las personas creen saberlo. Y muchas veces esos análisis están muy arraigados, lo que se le hace muy difícil a los sociólogos entenderlo. Tercero, impresión y límites con las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir? Que además de la sociología, las ciencias sociales también se encargan de estudiar a la sociedad, pero la sociología lo hace desde una perspectiva en la que puede ayudar a la historia y a la sociedad en sí. Y por último, la inmadurez de la ciencia. Habría que esperar a Durkheim para ver una verdadera respuesta a esta pregunta de cuál era el objeto de esta nueva ciencia. Por eso se le da la autoridad a Durkheim como pionero en definir a esta nueva ciencia como una ciencia positiva, es decir, el objeto de esta ciencia, lo que la configura, lo que la define como una ciencia positiva, viene siendo el estudio de los hechos sociales. Pero, ¿qué son los hechos sociales según Durkheim? Para Durkheim, primero hay que definir este término desde su lado negativo, es decir, definir qué no es un hecho social.
Un hecho social no es nada físico, no es nada orgánico, no es nada psíquico, ni mucho menos es el actuar de un individuo. Más bien, los hechos sociales son el pensar, el sentir, el actuar de un individuo. Estos hechos sociales se presentan de forma oral o escrita, es decir, como normas morales o como normas jurídicas. El objeto de la sociología, los hechos sociales según Durkheim. Tenemos que al final del siglo XIX, los padres de la sociología, Saint-Simon, Comte o Marx, no lograban dar una respuesta clara a la pregunta cuál era el objeto de esta ciencia nueva. Comte la definía como una mera religión que tenía sus catecismos y sus normas morales. Marx, al contrario, la definía como una mera ideología que tenía intereses particulares de las clases y eran de hechos sociales diferentes. A lo largo del siglo XX se ha venido dando la utilización de términos relacionados de la sociología, de los cuales tendemos a confundirnos, por ende es pertinente una explicación de lo que significa cada uno. Tenemos la sociología de la educación, la pedagogía social y la sociología educativa. La sociología de la educación es la utilización de los modelos, teorías y bases de la sociología para entender lo que es la educación. Por consiguiente, la pedagogía social, que es aquella disciplina pedagógica que tiene como objetivo la educación social del hombre. Seguimos con la sociología educativa, que es aquella que principalmente se rige por lo social, pero tiene sus bases en lo educativo, ya que busca perfeccionar la conducta social del hombre y a su vez la sociedad.